Buenas tardes con todos. Es un gusto verles. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Entonces, demos inicio, por favor, a la conferencia para no alargarnos más y optimizar el tiempo. Bueno, para mí es un gusto presentar este tema, que es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pues muchos papitos conocerán que tengo una pasión particular por este tema. Así que para mí va a ser un agrado poder compartir con ustedes, queridos padres, todo lo que hemos compartido en la consulta, no solamente conmigo, sino también con el resto de mis compañeros del equipo. Así que pues esperemos sea de su agrado y sobre todo que sea de su ayuda. Pues me presento para quienes no me conocen, soy el doctor Nicolás Tudillo, soy médico pediatra, neurólogo pediatra. Tengo una formación adicional como máster en trastorno por déficit de atención, hiperactividad y autismo. Y soy director médico del Centro de Especialidades Neurológicas de Niños y Adolescentes. Indicarles que tenemos dos sedes, una sede matriz aquí en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Ambato. Les quiero presentar, también intervendrá la doctora Verónica Jara, especialista en neurodesarrollo infantil, así como neonatóloga, la doctora Paola León, psicóloga infantil, especialista en neuropsicología infantil, la doctora Deli Infante, que es especialista en patologías de la comunicación humana, cirfoniatra, el doctor Jorge Chalco, médico pediatra de SENA Quito, la doctora Eliana Sánchez, psicoterapeuta contextual de SENA Ambato, el licenciado Víctor Altamirano, terapeuta ocupacional de SENA Quito, y la doctora Ana Altamirano, nutricionista perinatal y pediátrica de SENA Quito. Vamos a empezar diciendo que cuando uno de los papitos, los padres reciben un diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, probablemente a veces se lo sospecha porque alguien lo observa o de pronto ustedes buscan esta sintomatología en el internet y puede ser que a lo mejor salga estas siglas como la primera opción. Y vienen muchas interrogantes. Pues si en verdad, si tengo que hacer algún estudio, si en realidad es un trastorno, es una enfermedad, si es que pronto la genética lo determina, cuáles son los síntomas principales, si de pronto existe alguna lesión cerebral en los niños que padecen de este trastorno, cuáles son las bases por las que se produce, por qué se produce. Es decir, cuando uno ve estas cuatro letras, estas cuatro siglas, la verdad es que toda esta lluvia de ideas viene a la cabeza de los papitos o de los profesores cuando se habla sobre el TDA. En esta tarde lo que queremos transmitirles a ustedes, estimados padres y asistentes, es que primero definir qué es el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, qué pacientes se puede manejar desde la parte pediátrica, cuánto sabemos sobre el tema, si es que en realidad es una enfermedad, es un trastorno, cómo se diagnostica, qué causa el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y si tiene tratamiento, si tiene una mejoría y qué va a pasar con nuestros niños en el futuro. Es interesante saber, me gusta mucho hablar de la parte histórica y uno dice, bueno, parece que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad parece ser algo nuevo porque ahora se ha diagnosticado muy frecuente, pero pues antes los niños eran inquietos y no se les daba este diagnóstico. Y es un poco porque no se conocía sobre el trastorno o no se diseminaba el conocimiento de este. Pero ustedes pueden ver acá que este personaje que se llama Alexander Crichton ya hizo la descripción de estas características de 1798. Es decir, muchísimo tiempo antes, él ya demostró y observó que existía niños y personas con esta actitud de agitación e inquietud mental, a lo que él publicó un material que se llamaba Investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental, en el que también estaban involucrados otro tipo de descripciones. Pero lo llamativo es que él ya observaba este tipo de comportamientos en algunas personas. En el lado derecho, en la parte inferior, ustedes notan que es el título en inglés de este autor Crichton, ya en 1798. Sin embargo, para 1845, este personaje que está en la foto, que se llama Heinrich Hoffmann, él era un pediatra que ustedes sabrán que cuando les llevan a sus niños al pediatra, a veces el pediatra nos tenemos que hacer pulpo para tratar de examinarles y a veces es bastante difícil, sobre todo cuando son niños pequeños.
Pero Heinrich Hoffmann, como buen pediatra, se dio los modos para hacer que este examen no sea tan difícil. Así que él escribió un libro de cuentos al que le llamó Pedro el Melenas. Y en este libro existían 10 cuentos sobre problemas psiquiátricos en la infancia y de la adolescencia. Pero aquí nos va a llamar uno muy importante, uno bastante llamativo, que se llama Felipe el Nervioso. Ustedes pueden ver a su lado izquierdo la portada de este libro, escrito por Heinrich Hoffmann, que tenía estos 10 cuentos, y que a propósito, cada vez que tenía un niño, él le contaba estos cuentos, ¿no? De una manera muy dramática e interesante. Ustedes pueden ver en la portada este niño pequeño, con su cabello todo revoloteado, y con estas manitos con unas uñas bastante largas que lo pueden alcanzar todo. Entonces, en esta gráfica, pues, determina o demuestra bastante bien cómo los niños pueden estar muy desaliñados y estas manitos que pueden alcanzarlo todo. Ustedes pueden ver hacia el lado derecho los cuentos que están aquí descritos con 3 gráficas cada uno, pero sobre todo el primero es el que más llama la atención y probablemente ustedes, papás, se sentirían bastante identificados con esta imagen. Entonces, este cuento que estaba entre estos 10 de Heinrich Hoffmann se llama Felipe el Nervioso. Entonces, se puede ver en la mesa cómo sus padres están sentados comiendo tranquilamente y el niño está balanceándose hacia adelante, hacia atrás con la silla y los padres tratan de regular este comportamiento cuando el niño termina cayéndose y tirando todo al piso. Entonces, seguramente esto es lo que ocurre muchas veces, inclusive en casa o en otros lugares donde deberían estar más tranquilos. Sin embargo, para 1902, George Frederick Steele y Alfred Treadwell en 1902 estudiaron 20 pacientes, a los cuales él determinó que se podría tratar un defecto en el control moral. Entonces, el doctor Steele y Treadwell pensaban que en realidad no se trataba de algún trastorno neurológico, sino más bien de un problema en el control de su parte moral, es decir, de su comportamiento en sí mismo. Ellos pensaron que se podría tratar de una malformación congénita, es decir, de algún trastorno que podría haber nacido, ¿no? Que los niños podrían haber tenido desde el nacimiento, porque observaron que existía alguna normalidad en el cráneo, pero la verdad es que luego se descartó esto y ahora se sabe que definitivamente el déficit de atención y hiperactividad no tiene ninguna normalidad cerebral, como muchos de ustedes, papitos, saben. Le describió él como una agitación, una inquietud mental. Y esta publicación la hizo una revista The Lancet, que en la comunidad médica es una revista muy respetable. A continuación les hablará la doctora Verónica Jara, doctora médica neonatóloga, especialista en neurodesarrollo infantil. Muy buenas tardes con todos, gracias Nico. Bueno, como vamos recabando la historia en cuanto al trastorno del déficit de atención e hiperactividad, vale comentarles que ya en los tiempos, en los años de 1968, se fue formulando varios libros o en sí perteneciendo en donde se iba a tener ya como un nombre a esta patología y detectando de que sí tener un en sí no tanto una enfermedad, pero como un trastorno. Entonces se lo llegó a ya identificar en el DSM-2 en el 2014, ya reconociéndolo, y a su vez en el 1980, llevándose así en subtipos y como ya se conocen ahora, clasificándolos como un déficit de atención mixto, hiperactivo e inatento. ¿Qué pasa con el trastorno del déficit de atención e hiperactividad? Pues muchos lo llamaron como que fuera un daño cerebral, como dijimos anteriormente, como un daño mínimo, como que existía una disfunción cerebral, como síndrome hiperkinético se lo conoció, que conllevaba problemas del aprendizaje, a reacciones hiperkinéticas, pero todo esto nos dio pautas de que en sí esto era un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y qué sucede con este trastorno? Eh, Recientemente muchas veces ustedes tienen que haber visto de abuelos nuestros o que en ciertas familias lo que les catalogaban a muchos niños era como que son brutos, malcriados, que son patanes o decían dale una buena tunda y vas a ver cómo se comporta tal, no le pone límites, le consienten demasiado, necesitan que le dé un escarmiento o en sí a muchos les decían tiene un retraso mental
cosas así de fuertes, o malas costumbres, e incluso a culparles a los padres. Pues sabemos que esto no es así, ya que tiene un problema de base. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un trastorno netamente del neurodesarrollo. ¿Qué sucede con este trastorno del neurodesarrollo? No podemos diagnosticarlo antes de los 4 años. Quiero que sepan todos los papás que muchas veces podemos confundirlo con un problema de conducta, que muchas veces podemos influir en eso, los padres al menos. Yo aquí en esta diapositiva ustedes ven con amarillo que dice se manifiestan de manera temprana en el desarrollo, a menudo antes que el niño inicie la educación primaria. ¿Por qué les digo que pueden influir mucho los papitos? Porque el momento en que ustedes le proporcionan las pantallas y le ponen los dibujitos para que los niños coman, y felices de que por eso están comiendo los niños de menos de 2 años, estamos provocando un estímulo tan fuerte en su cerebro que el niño necesita luego, cuando va a la escuela, ese estímulo para poder atender a la profesora en la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Tiene que molestarle al compañero de al lado para poder prestar atención a la pizarra, y va a necesitar en todo en su vida un distractor. Entonces ahí es cuando va a repercutir a que lleve a problemas luego de aprendizajes en la educación, de atención con los compañeros. Por eso es importantísimo para nosotros trabajar un equipo multimodal y poder desde antes de los 4 años ya intervenir, o a su vez no dar un diagnóstico de esa manera. Tenemos que primero hacer una buena evaluación del desarrollo, y como papás también ustedes provocarles una sobrecarga de estímulos. ¿Qué es lo que sucede? Provocamos un déficit del área personal, social, que conlleva a los daños académicos y ocupacionales. Estos trastornos de neurodesarrollo afectan en el aspecto tanto específicos de su infancia y luego les conllevan también afectos emocionales y en la vida personal. La epidemiología, contándoles un poco, en el mundo hay de 8 al 12% de niños y adolescentes y de 1.2 al 7.3 en adultos, que muchas veces no fueron diagnosticados de niños. En cada 100 niños en edad... Les explicaba a la doctora que es más frecuente en varones que mujeres, con 3 a 5 hombres por cada mujer. Es decir, ustedes notan el trastorno en general, es más frecuente en los niños, y casi siempre en los niños es de comportamiento de presentación mixta, es decir, tanto inatentos como hiperactivos. Y hay que señalar que el 75% pueden regularse en la adolescencia, es decir, pueden superarlo, y un 35 a 60% en la edad adulta. Sin embargo, es importante tener un seguimiento adecuado para que pueda ocurrir esto. Los factores de riesgo, muchas veces hemos comentado con ustedes, padres, este asunto de los factores de riesgo, y son aquellas circunstancias que pueden predisponer a que un niño pueda presentar trastorno por déficit de atención y hiperactividad en el futuro. Es decir, la primera parte es la parte temperamental. Entonces, puede ocurrir con un bajo autocontrol, con una baja regulación emocional, y las causas ambientales podrían estar provocadas por un peso muy bajo al nacer, es decir, aquellos niñitos prematuros con peso muy bajo, menos de 1.500 gramos al nacer, es decir, niños muy pequeñitos, que han nacido por estas circunstancias así. Puede provocarse también la relación con el tabaquismo, la dieta materna, el maltrato infantil, la negligencia en el cuidado, es decir, aquellos padres o cuidadores que no sean muy eficientes en su cuidado, la muerte de un familiar cercano una vez que se ha cumplido un periodo de duelo, es decir, pues que ha pasado más de 6 meses de la muerte de un familiar cercano, la madre o padre con un trastorno mental, una familia numerosa, hacinamiento, una clase social baja, una familia disfuncional, es decir, aquellas familias que pues no están estructuradas por papá, mamá, vivir en un barrio conflictivo o fuera del hogar, un cambio brusco de mejor a peor nivel económico y social, es decir, una vez podría pensar, de pronto mi niño nada más está así por cualquiera de estos factores, y a lo mejor no le damos el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad, sino decimos, es esto lo que le ocurre, pero la verdad es que estos factores que ustedes ven acá pueden provocar déficit de atención y hiperactividad en el futuro. Este bajo autocontrol son aquellos niños que no logran ellos mismos autocontrolarse, o no les gusta perder, se frustran mucho cuando no ganan,
Y esta baja regulación emocional es decir que no tiene herramientas como para manejar sus emociones. Por otro lado, también existe características genéticas y fisiológicas y además es más frecuente entre familiares biológicos de primer grado. Entonces, la teoría sí señala que si un padre tiene un hijo con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, existe la posibilidad de 70% de tener un hijo con TDA. Entonces, ustedes pueden ver que existe una combinación de muchos factores, tanto ambientales como temperamentales, como familiares, genéticos, que pueden predisponer al desarrollo del trastorno. En relación al diagnóstico, es importante saber que lo tenemos que hacer desde varias maneras, ¿no? Si no existe una sola manera, sino tenemos que reunir un conjunto de argumentos para hacer este diagnóstico. Lo primero es que ustedes pueden ver hacia el lado derecho, esta es la portada del libro que nosotros utilizamos, que se llama DSM-5, que es del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y a pesar de que el TDA no es un trastorno psiquiátrico, se ha descrito en este libro de trastornos mentales porque lo describió la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero el diagnóstico es importante y quiero que se fijen abajo en el cuadro. El diagnóstico es clínico absolutamente, es decir, se basa en la observación del comportamiento del niño y su comportamiento durante la entrevista a los padres. Es decir, por eso en la primera cita yo puedo tener una alta sospecha de que el niño podría tener un trastorno, de que podría tener un trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, a veces uno le llevan a la consulta y uno ya viendo como médico u observador el comportamiento del niño, uno ya puede sospechar sobre el trastorno, pero obviamente es una sospecha y obviamente se requiere de otros instrumentos para confirmar el diagnóstico. Por eso no es lo correcto hacer un diagnóstico inicial, sino pues sí comentar que podríamos estar al frente de un diagnóstico de TDA, pero necesitamos confirmarlo. Ahora, los exámenes complementarios dependen de los hallazgos que encuentre el médico, ¿sí? Es decir, no siempre un niño con TDA tiene que hacerse una tomografía o una resonancia magnética, o tampoco puede hacerse de manera rutinaria un estudio de electroencefalografía. Un estudio de electroencefalografía estaría justificado bastante si es que el niño presentaría complicaciones adicionales como por ejemplo crisis convulsivas o una epilepsia. Una tomografía o una resonancia si es que yo encuentro que existe una dificultad para mover las manos, dificultad para caminar, a lo mejor alguna alteración neurológica, física que pueda ser evidente. Y el electroencefalograma también podría justificarse en el hecho de que se requiera optar por algunas terapias en el futuro, como algo que se llama neurofeedback, que es precisamente colocar unos sensores en la cabecita y tratar como de entrenarle al niño a través de algo que se llama mapeo cerebral. Entonces, no todos los niños tienen que ser sometidos a estos estudios, sino por el criterio médico, pero les puedo decir que al menos el 90% de los niños definitivamente se hacen el diagnóstico de manera clínica y observacional. Y es importante realizar un estudio psicométrico para determinar el nivel intelectual, la capacidad de atención, de concentración y aspectos emocionales. Es por eso que muchos de ustedes habrán visto que cuando vienen a la primera cita conmigo les derivo a neuropsicología infantil o a psicología infantil precisamente para que este cuadro resaltado en anaranjado sea evaluado. Entonces ustedes notan el proceso en el que se tiene que hacer el diagnóstico y después de todas estas observaciones uno concluye si es que el niño tiene o no un TDA. A continuación les va a hablar la doctora Paola León. Ella es psicóloga infantil, especialista en neuropsicología infantil. Adelante, Paola. Ok, muchas gracias, Nico. Buenas tardes con todos los papitos. Antes de explicarles todas las manifestaciones y síntomas que tienen los niños con TDAH, es importante recalcar que los niños que tienen o presentan el trastorno por déficit de atención, como ustedes ven, ahí está el cerebrito, pues existe una alteración en la maduración en la parte delantera, es decir, en el lóbulo frontal. Entonces, ¿qué pasa en el cerebrito de los niños que tienen TDAH? Tienen problemas en el autocontrol. ¿En qué nomás? En la parte de atención, en la parte de impulsividad y en la parte de hiperactividad. Entonces, vamos a ir con los síntomas. Bueno, ¿qué nos hace sospechar? Eso es lo que nos estaba hablando el doctor Nicolai, sí, que cuando van donde Nicolai ya sospecha que tiene estos síntomas, entonces vamos a ver qué síntomas pueden tener los niños. Parece que no escucha, ¿sí? Le repetimos varias veces la instrucción,
porque él responde a la tercera, a la cuarta, porque simplemente no quiere hacer la actividad que le dimos. No es capaz de seguir instrucciones, tiene problemas para jugar con los demás, impulsividad. Se entretiene con cualquier cosa, no puede estar mucho tiempo sentado, entonces se levanta, le molesta al compañero, no es capaz de seguir las reglas del juego. Ha tenido accidentes domésticos, entonces estos niños son los típicos que vienen golpeados. ¿Por qué? Porque no miden riesgos, entonces si se tienen que lanzar de algún lado no miden el riesgo, entonces por eso son muy impulsivos por ese lado. Les cuesta relajarse y centrarse en una actividad. Bueno, ha roto y perdido muchos juguetes, ropa, material escolar, interrumpe al hablar, no deja que los demás hablen. Hay un desfase de madurez en sus compañeros de clase, entonces muchas veces no están al nivel de los compañeritos, sobre todo en la parte de autocontrol y en la parte de rendimiento escolar que también está afectado. Olvida cosas en el colegio, en casa, en el parque, entonces muchas veces hacen el deber con la mamá y al siguiente día no entregan el deber, ¿sí? Porque se han olvidado la tarea. Tiene explosiones emocionales que no sabe controlar, ¿sí? Entonces se irrita fácilmente, se descontrola, pelea, se enoja, cada otra no acaba lo que empieza, actúa como si fuese más pequeño de lo que es y tiene explosiones de ira, ¿sí? Y se ve mucha irritabilidad. Entonces, de hecho, tiene mucha asociación con la parte de ansiedad, ¿sí? Bueno, ¿dónde comienzan las sospechas? En la familia. Pues empezamos, los papás se empiezan a dar cuenta porque los papás o los hermanos se empiezan a dar cuenta, pues, que es impulsivo, pues cada vez le cuesta más concentrarse, hay más problemas en su día a día. Vemos una diferencia bastante significativa con el resto de los niños de su edad. Comienza a debilitarse las relaciones con sus amigos, le cuesta seguir instrucciones o las simples reglas del juego. ¿Sí? Entonces, las primeras sospechas siempre va a haber en la familia. Y si no, pues, en el centro educativo. ¿Por qué? Porque la profesora, los compañeros, el DESE, que es el Departamento de Consejería Estudiantil, pues ya se está dando cuenta que sí, está teniendo problemas en el rendimiento, está teniendo problemas en el comportamiento, porque muchas veces estos niños tienen problemas con sus compañeritos. Sí, su rendimiento empieza a bajar, cada vez cuesta más que preste atención en el aula, observamos cómo le cuesta completar problemas o ejercicios, se demora mucho, da la impresión de que solo lee partes de los enunciados, se olvida de casa y la mayoría de veces trae ejercicios incompletos o a medio hacer. Empieza los problemas con los compañeros. Entonces, sí, casi siempre estos niños tienen problemas justamente con los amiguitos y les empiezan a hacer bullying, les empiezan a excluir. ¿Por qué? Porque son niños que siempre quieren ganar y obviamente empiezan los problemas. Bueno, cuando ustedes sospechan como papás o el colegio sospecha, ¿qué pasa? El DESE casi siempre les direcciona a que se realice algún tipo de evaluación. Muchas veces mandan a neuropediatría o a neuropsicología. Pero como el doctor Nicolai nos comentaba, ¿sí? Necesitamos hacer algunos estudios para poder determinar que el niño tiene un TDAH. En una sola sesión no podemos decir este niño TDAH, pues podemos hacer una hipótesis de que sí, con todos estos síntomas puede cumplir, pero para eso hay que hacer una evaluación integral, ¿sí? ¿Qué tiene de objetivo? Es ver toda la parte cognitiva, emocional, comportamental, social y adaptativo, ¿sí? De todo el niño. Entonces, en esta evaluación neuropsicológica, ¿qué hacemos nosotros como especialistas? Hacemos la entrevista con los padres. En la entrevista de los padres, contar todo lo que es el motivo de consulta. Entonces, los papás nos van a comentar qué está pasando con el niño. Sí, nos van a comentar antecedentes familiares, antecedentes pre y perinatales, cómo es el desarrollo psicomotor, el desarrollo del habla, el desarrollo emocional, el desarrollo en la parte escolar, ¿sí? Entonces después, como yo les decía hace un momentito, nos hacemos una hipótesis y entonces ahí vemos qué herramientas podemos nosotros utilizar al momento que ya vemos al niño.
Entonces, al momento que ya vemos al niño, le evaluamos al niño, ¿sí? Como les decía, no es en una sesión, sí son en algunas sesiones, y después de ello podemos entregar un informe. En ese informe yo me doy el tiempo para explicarle los hitos con su niño. Sí, entonces vamos a ver no solo las cosas negativas de los niños TDAH, porque ellos tienen también muchas cosas buenas. Entonces vemos fortalezas y debilidades de los pequeños. Si vemos todo lo que son fortalezas, pues en las terapias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar, vamos a potenciar. Y las debilidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar, ¿sí? Entonces, en la evaluación que les digo, en la evaluación que yo les hago como neuropsicóloga, pues vemos absolutamente la parte integral del niño. Entonces, empiezo con la parte emocional. Sí, en la parte emocional, pues conversamos con el niño, realizamos diferentes test proyectivos, realizamos con lúdica. Sí, entonces el niño se abre, le damos la confianza para que nos cuente todo lo que está pasando en su familia, con sus compañeros, con sus profesores, sí, toda la... También podemos determinar si existe tal vez rasgos de ansiedad, rasgos de depresión o tal vez baja autoestima, porque muchas veces estos niños tienen baja autoestima porque sienten que no están al nivel de sus otros compañeritos. ¿Qué más vemos? La parte de conducta. ¿Cómo vemos la parte de conducta al momento en el que yo evalúo? Observando. Todo el tiempo yo estoy observando al niño. Sí, desde que llega a la consulta, si se queda llorando, si el papá se va y se adapta fácilmente, si se mueve, si se levanta, si me sigue la instrucción, si no quiere hacer. Entonces, todo estoy anotando para luego poder hacer mi informe. ¿Sí? La parte de conducta también vemos, o yo me baso justamente en los cuestionarios y las escalas que yo le hago llenar a los papitos y a los profesores. Eso es vital también. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que esta conducta se repite en algunos contextos, tanto en la casa, en la escuela y tal vez en algún otro ámbito en el que el niño se desenvuelva, para llamar y decir que es un problema, es algo problemático, ¿sí? En esta evaluación también vemos o evaluamos la parte de coeficiente intelectual, la parte de atención y concentración, lenguaje, aquí vemos la parte del lenguaje expresivo, la parte de comprensivo, la memoria, nocias, que es la parte de percepción visual, percepción auditiva. Vemos las praxias, que son las praxias de la parte de psicomotricidad, cómo está en motricidad fina, motricidad gruesa, en la parte de coordinación ojo-mano. Y también vemos funciones ejecutivas. Estos niños que tienen TDAH, pues casi siempre en las pruebas que yo les voy a pasar, casi siempre van a tener bajo en funciones ejecutivas y en la parte de atención. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Yo siempre les explico a los pepitos de esa parte, ¿no? Que van a tener problemas en la organización, planificación, inhibición de estímulos, en la parte de control emocional, de control de impulsos y la parte de toma de decisiones. Entonces, estos niños fallan mucho justamente en las funciones ejecutivas. Y otra cosa que no puedo dejar de lado son las habilidades académicas. ¿Por qué? Porque ahí vemos lectura, escritura y cálculo. Ahí es cuando yo le entiendo al papá, a la mamá y a la profesora, al momento en el que hacen los deberes. Entonces, al momento en el que yo le pongo a hacer una copia, al momento en el que yo le hago hacer una lectura y el niño no puede hacerlo o simplemente no quiere hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que estarle motivando todo el tiempo. Entonces, es súper importante también este tipo de habilidades académicas que tengo que tomar en la prueba. Sí, después de eso, como les dije hace un momento, vemos todas las debilidades, fortalezas y les damos el resultado a los papitos. Muchas gracias. Ahora le toca a la doctora Delia Infante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Perfecto. Justamente en este ámbito del TDAH, hay que tener en cuenta que la parte foniátrica juega un papel importante también. Cuando se está haciendo la evaluación de estos pacientes que ya son diagnosticados, e inclusive aquellos pacientes que llegan por una alteración del lenguaje o del habla y se llega a una sospecha
de TDAH. ¿Por qué se llega a esta sospecha? Porque tenemos unos porcentajes, de acuerdo a estudios que se hicieron en el 2003, con Tannen y Brown, donde se llegó a diagnosticar de que alrededor de un 40, un 60% de los niños con TDAH también tenían trastornos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, cuando se está evaluando al paciente, al niño con TDAH, vamos a evaluar diferentes aspectos en todo lo que es la parte del lenguaje, audición y habla, ¿ya? Uno de los aspectos que se evalúa es el lenguaje interior. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo el niño está actuando, cómo el niño le está dando funcionalidad a todos los aspectos de su vida. Como son niños, en estos momentos nos vamos a dar cuenta cómo está jugando con el carrito, cómo está interactuando con los alimentos, cómo está interactuando con todos los participantes de su sociedad, de su ámbito familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a tener cierta interacción a conveniencia porque los niños con TDAH van a fijar su atención justamente en lo que le parece más emocionante en ese momento, lo que le está llamando la atención en ese momento. Otro de los factores es la parte auditiva. ¿Por qué? Porque en estos pacientitos, justamente como nos mencionaba Paola, no va a ser netamente que tengan un problema de audición, que no estén escuchando. El problema va a ser las alteraciones del procesamiento auditivo. Entonces aquí justamente, si yo no estoy prestando atención a lo que me están diciendo, obviamente no voy a procesar la información que me están dando realmente. Entonces a estos niños siempre es conveniente hacerles una prueba auditiva, unos potenciales evocados o un screening auditivo si lo tolera en ese momento el niño, para descartar cualquier problema de audición y quedarnos solamente con una alteración del procesamiento auditivo central. Otro de los aspectos que se evalúa también es el lenguaje comprensivo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces ustedes como padres quedarán con eso de que mi hijo no me hace caso, le estoy dando instrucciones y realmente no, es como que si no me entendiera. ¿Qué es lo que? Aquí vamos a tener ciertos factores de atención. Si yo no estoy prestando atención a lo que me están indicando, a lo que me están pidiendo que haga, obviamente no voy a responder de esa manera. Y es aquí donde los padres, ustedes se van como desesperando porque sienten que los niños no le están prestando atención en ningún momento. Por eso es que siempre digo de que esto tiene un periodo de lentitud versus rapidez a conveniencia. Porque si es algo que ustedes le están solicitando y el niño le interesa, lo va a hacer de forma rápida, ¿ok? Pero si no le está prestando atención en ese momento, lo va a hacer con varios llamados y de forma lenta. ¿Vale? Entonces, continuando con los otros ítems que son importantes y marcados en el ámbito foniátrico, es el lenguaje expresivo oral. ¿Por qué? Porque siempre van a quedar ustedes como que mi hijo me está respondiendo con una sola palabra, no me articula palabras complejas, tiene problemas de pronunciación cuando estamos en el proceso del habla, o simplemente yo le estoy diciendo algo a mi hijo y no me está haciendo una oración como tal. Por ejemplo, un niño de 6 años que viene y le dice mamá agua, ya ustedes deberían de sospechar algo porque el niño ya debería estar diciéndole mamá, por favor, quiero un poco de agua o tengo hambre, y no decir hambre o decir papá, o sea, cosas muy específicas cuando ya debería manejar oraciones semicomplejas, ¿ok? Esto siempre va a depender de la cronología. Muchas de las cosas de que los padres vienen y dicen, mi hijo tiene 3 años, 4 años y no me hace una oración completa. Entonces, obviamente, aquí es donde tienen ustedes que tener conocimiento también de que los niños tienen etapas evolutivas donde van adquiriendo y tienen otro periodo donde van a ir desarrollando lo que ya adquirieron. Entonces, en el lenguaje expresivo oral vamos a tener problemas en el acceso rápido a la información lingüística y a la comunicación de información esencial, ¿ok? Aquí vamos a tener también alteraciones semánticas de tipo metalingüística y de conciencia fonológica, justamente lo que les estaba
comentando anteriormente. Otra de las partes que es importante señalar es los aspectos del habla, porque a veces hay tendencias de que mi hijo no habla nada, ¿ok? O mi hijo tiene problemas de articular una palabra, no pronuncia la R, la S, la L, y ya lo están asociando netamente con lenguaje. Puede que ustedes le están dando una orden al niño y el niño trata de expresarse, pero tenemos una hipotonía, vamos a llamar, que tiene flacidez orofacial y esto le impide de cierto modo articular, ¿ok?, cada una de las palabras. Esto de aquí puede ser de que sea alteración de una letra que no pronuncie a tener un lenguaje totalmente ininteligible, que no se le entiende nada y dicen, solamente está como balbuceando o da lenguaratadas, ¿ok? Entonces es importante destacar ciertos factores en cuanto a los aspectos foniátricos en los pacientes con TDAH. Justamente tenemos alteraciones en lo que es la comprensión y expresión de los tiempos verbales, ¿ya? Vamos a tener dificultad de diferenciar día, tarde, noche, de articular oraciones semicomplejas o simplemente básicas, vamos a tener cierta alteración, ¿ok? Ok. Otra de las cosas es la conciencia fonológica, ¿ok? Y el procesamiento semántico, como ya había explicado anteriormente. Otra de los errores o dificultades que tenemos también es en la comprensión, que esto va a alterar mucho en la parte oral y la parte escrita. Vamos a tener alteraciones acá. ¿Por qué? Porque estos niños, en cuanto al procesamiento de su lenguaje, pueden omitir palabras o pueden añadir diferentes palabras, se pueden inventar palabras, y esto lo hacen a veces por salir rápido del paso o porque realmente están teniendo para procesar ciertos inconvenientes en esta comprensión como tal. Otra de las partes es la inmadurez en el desarrollo de las habilidades que van a implicarse directamente en el manejo consciente de todas las formas como suenan las palabras para poder expresarlas, para poder luego reflexionar a través de estas mismas palabras. Las habilidades fonológicas se ven alteradas justamente porque es aquí donde tenemos un feedback donde el paciente, el niño con TDAH, se le va a dificultar un poco entender lo que se le dice y expresar también lo que él quiera comunicar en cierto momento. Por eso se necesita una evaluación multidisciplinaria para poder cubrir las necesidades del paciente en ese momento. Ya continuamos con el doctor Jorge Chalco, pediatra de nuestra unidad. Buenas tardes con todos. Bueno, yo les voy a conversar acerca del tratamiento, del manejo de los pacientes que presentan el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, primero que nada, para decirles que el tratamiento tiene que ser de varias aristas. Por eso está ahí el nombre de multimodal, ¿sí? Entonces, dentro de esas aristas tenemos primero que nada que es un tratamiento realizado por varias disciplinas. Por eso estamos en este momento, en esta charla, interviniendo quienes hacemos SENA. Cada uno de nosotros tiene un papel muy importante en el manejo de los pacientes que presentan el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, psicología pediátrica, la parte del lenguaje, el neurólogo pediatra, el pediatra. Porque nosotros, como indicaba la doctora Paola León, somos aquellos que recibimos después de que son observados en los padres, en los profesores, las características que un niño puede presentar. De ahí tenemos que el deporte es una de las acciones muy importantes en estos niños. El deporte es vital para el manejo de los pacientes con TDAH. Las características de los deportes deben ser deportes que generalmente no sean en equipo, porque los niños no se agrupan generalmente, ¿sí? No se agrupan, ellos mejor se manejan en deportes como natación, en deportes como
deportes de contacto, por ejemplo, con un instructor, son deportes muy adecuados para que ellos puedan desempeñarse. El problema con los deportes en equipo es que tal vez el niño no le da mucha atención al inicio, entonces el resto del equipo piensa que no va a participar. Con respecto a la dieta, nos va a conversar la doctora Anita Altamirano. Sí, las horas de pantalla es muy importante. Las horas de pantalla es el tiempo que tiene que pasar un niño detrás de una pantalla, de un televisor, de una computadora. Es muy importante regularizar esas horas. La Sociedad Canadiense de Pediatría empezó a definir, dar lineamientos acerca de las horas que deberían ser. Y mostraba de que generalmente los niños menores de 2 años no deberían estar detrás de una pantalla. Ya los niños de 2 a 5 años, aquellos antes de entrar a la escuela, ellos deberían estar no más de 30 minutos, 1 hora como máximo. Y niños más grandes de 5 a 7 años, a 10 años, son niños que deberían estar en, ¿cómo se llama? En unas horas de 1 a 1 hora y media, ¿sí? Pero las características especiales en estos niños es de que ese tiempo debe ser regularizado por los padres, debe ser supervisado los programas que ellos vean, es muy importante, pero ahora tenemos una característica especial, la cuarentena. La cuarentena nos ha llevado a que haya muchas horas detrás de una pantalla, pero hay que diferenciar que estas horas son didácticas, son horas no en que se van a observar programas de televisión, sí, de ocio, sino que son más que nada educativas. Y el cambio entre profesores es positivo para que los niños estén pendientes, ¿sí? De igual forma tiene que estar supervisado por las horas de pantalla por los padres. Si hemos tenido información, si hemos visto en los hospitales que últimamente ya no hay ingresos en los hospitales por infecciones respiratorias como neumonía, activaciones de crisis de asma, porque generalmente los niños pasan dentro de casa en la cuarentena. Pero lo que ha incrementado son las fracturas de brazos, los traumas cráneos-encefálicos, y es más que nada porque ya los niños no se hallan dentro de la casa. Entonces son todas estas necesidades que ahora tienen los padres y aquí estamos prestos para poder aportar y apoyar durante todo este proceso. Y por último vamos a hablar del tratamiento farmacológico. En sí, el área del pediatra, el pediatra lo que nos vamos a encargar generalmente es del manejo de aquellos niños que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad en su nivel leve, ¿sí? En donde vamos a utilizar, como les dije, la parte de la dieta, el ejercicio, el deporte, las horas no pantalla, las recomendaciones a los padres. Ya cuando determinamos de que las características ya muestran un nivel mucho más alto, necesitamos el apoyo del resto de equipos y para poder utilizar un tratamiento farmacológico. Generalmente el tratamiento farmacológico está indicado por el neurólogo pediatra, ¿sí? Y tenemos que indicarles que en 1937, Braidley observó el efecto paradójico de tranquilizante de los psicoestimulantes. Esa es una característica especial, porque generalmente se piensa de que darle un psicoestimulante a un niño que está hiperactivo, híjole, va a producirle mucha más actividad. No, y lo que pasa, lo que ocurre es completamente lo contrario. Es como una acción antagónica. Se produce una acción tranquilizante. Así es como las anfetaminas contrarrestan el comportamiento disruptivo en estos niños. Y tenemos que el tratamiento farmacológico se divide en 2 grupos. El uno es no estimulantes, ¿sí? Y el otro estimulantes. Estimulantes como las anfetaminas, ¿sí? La siguiente también creo que faltó sacar las anfetaminas o el metilfenidato, ¿sí? Son los 2 representantes del metilfenidato, el principal de este grupo de estimulantes. Y aquellos que no son estimulantes, como la clonidina y la atomoxetina. Tenemos que del primer grupo de los estimulantes, como les decía, el metilfenidato es el que más se utiliza. Y lo que produce el metilfenidato es disminuir los síntomas como la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, mejora las relaciones psicosociales, la concentración, la memoria y el desempeño académico en los niños. Pero claro, sus efectos secundarios adversos son conocidos y entre ellos principalmente la hiporexia y la pérdida de peso.
Estos dos efectos se llegan a producir hasta en un 50% de los niños que reciben. Por eso es necesario que todo el equipo esté involucrado y la doctora nutricionista maneja muy adecuadamente este efecto secundario de los medicamentos. Tenemos que también existen otros efectos secundarios como el insomnio, la cefalea, el dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, dolor abdominal. Tenemos que el insomnio y la cefalea generalmente se presentan en un 2% máximo. Y además se presentan por 1, 2 o 3 días, máximo unas 2 semanas. De ahí es bastante llevable esos síntomas, entonces es un medicamento muy adecuado. Para la siguiente diapositiva vamos a hablarles acerca de los medicamentos no estimulantes. Ejemplo de aquí es la atomoxetina, ¿sí? Los efectos adversos de la atomoxetina, en cambio, es náusea, hiporexia, reacciones alérgicas y de manera ocasional presencia de manía. Lo positivo de este medicamento es que en los procesos de ansiedad va muy bien, porque disminuye el efecto de la ansiedad. Entonces, son muy adecuados para el manejo cuando además de TDAH existe un componente de ansiedad en los niños. Lo negativo de la atomoxetina es el costo. Es el costo muy alto de este medicamento. Entonces, eso es el pero del manejo con atomoxetina, ¿sí? Por eso el neurólogo pediatra es el que les va a ofrecer el tratamiento más adecuado cuando sea necesario. Y muchas gracias y les dejo a la doctora Eliana Sánchez. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me corresponde platicarles sobre el tratamiento no farmacológico del TDA dentro del área de psicología. Mis colegas han brindado una extraordinaria explicación sobre qué es el TDA, el origen de la enfermedad, su detección, evaluación diagnóstica, neurodesarrollo y tratamiento farmacológico. Pero yo sé que muchísimas dudas se generaron en los padres. Dirán, está bien ya, pero ¿qué hago? Mi hijo fue diagnosticado, está muy bien medicado, depende de su salud, pero ¿cómo lo afronto? ¿Cómo reacciono a su comportamiento? Se generan dudas, inquietudes, y los papitos no me van a dejar mentir. Se generan muchas dudas en cuanto, por ejemplo, inquietudes como mi hijo tarda 4 horas en hacer deberes porque no se para de estarse moviendo y no se calla. Al padre le llaman la atención en el trabajo porque tiene que salir a menudo a la escuela porque el hijo se porta mal, tiene que acudir a la escuela. Tal vez se rompió el cuello, la ceja porque se cayó del armario a la cama, o la madre no le puede llevar a ninguna parte porque se porta muy mal, y ni hablar de llevarle a la iglesia. Tal vez en alguna ocasión ha pasado que el niño se subió al carro que estaba estacionado enfrente de la casa, se sentó en el asiento del conductor, giró la llave, puso en marcha y el carro se deslizó y chocó contra la puerta del vecino. Tranquilos, suele pasar. Igual nosotros seguimos queriendo a nuestros hijos con locura. Eso en la casa, ahora en la escuela. En la escuela hay muchos factores. Por ejemplo, se sube de la mesa a la pizarra ya estuvo en la estantería. Le sientan solo porque molesta, se va a jugar solo porque sus amiguitos no le incluyen en los juegos, pega a los compañeros. El maestro suele decir que es incapaz de relacionarse con normalidad con los otros niños. El profesor hasta sugiere que le pongan una camisa de fuerzas, en fin. Esto hablando de la hiperactividad, pero muchas otras historias surgirán en cuanto al déficit de atención, niños. Estoy ayudándoles un poquito para que ustedes entren en el papel, los que no son padres, y puedan entender. ¿De qué estamos hablando? Estos síntomas estos síntomas infantiles, ¿cómo vienen? ¿Por qué tal vez creen que son descuido de los padres o solamente son síntomas infantiles? ¿Qué podemos pensar cuando dicen que un niño tiene que hacer 4 horas al día los deberes? Imagínense. ¿Cómo podemos echar tal vez la culpa a un niño inocente de que su padre esté a punto de perder el trabajo por los llamados de atención? ¿O cómo podemos pensar nosotros que un maestro pueda sugerir que le pongan una camisa de fuerzas a un alumno? ¿No es cierto? Todas estas inquietudes y más que irán surgiendo en el camino serán solventadas por nuestro equipo médico durante el acompañamiento terapéutico. Pero no solo los padres se ven agobiados por esta situación.
También sus hijos. Si bien es cierto que después del tratamiento farmacológico, no farmacológico, el trabajo con los padres, el menor puede tener una vida muy buena, una vida muy satisfactoria. Podemos aprovechar sus potencialidades, alcanzar sus logros, incluso más que cualquier niño con TDA. Los niños también se ven afectados por el señalamiento de sus compañeros, muchas veces por el señalamiento de algunos profesores, de sus familiares. Esto puede crear en ellos un sentimiento de culpa, baja autoestima, ira, resentimiento, impotencia, miedo, rechazo a los demás, tristeza, un sinnúmero de emociones que por su edad no se pueden canalizar y que agravan el cuadro. Una intervención psicológica oportuna puede ser de gran ayuda para enfrentar la problemática. Dentro del tratamiento no farmacológico, nos vamos a enfocar en 3 terapias, que son de alta efectividad, que han demostrado ser de alta efectividad, que son basadas en evidencia, tienen muchísima evidencia por delante, y que abarcan el ámbito personal, familiar y escolar. Vamos a comenzar con la terapia cognitivo-conductual. Muy bien. Esta terapia, al ser orientada a la parte cognitiva, quiere decir que debemos enseñarle al niño a tomar conciencia del déficit. Se trata de dotar al niño de estrategias de autocontrol y resolución de problemas. Al ser conductual, se basa en la disminución de respuestas impulsivas, por ejemplo, control de las inhibiciones y aplicación de técnicas de resolución de problemas. Hay una terapia que me gusta muchísimo denominada terapia de integración padres-hijos, que yo la utilizo mucho en consulta y me ha resultado una terapia muy efectiva. Esta terapia es una terapia breve para tratar problemas del comportamiento de la infancia, en la que los padres se convierten en ingenieros de la conducta de sus hijos, creando un rol positivo de habilidades para ellos, habilidades de modificación de la conducta, donde los padres deben aprender lo que son las leyes de la conducta. Sí, deben aprenderlas porque aquí nosotros vamos a utilizar lo que son estímulos, refuerzos, castigos, de extinción. Para un poquito ubicarles, quiero darles un ejemplo de lo que es el refuerzo, por ejemplo. Según Skinner, una de las más importantes leyes del aprendizaje, según esta ley, cuando una conducta emitida por un organismo le sigue la aparición de un refuerzo, la probabilidad de que este organismo emita dicha conducta aumenta, es decir, la conducta aumenta. Vamos a poner un ejemplo, las conductas coercivas de los niños. Cuando el niño hace una rabieta, se porta mal, van seguidas de la atención de los padres. Los padres no me van a dejar mentir y quisiera que un poquito recuerden que cuando nuestro niño se porta mal, nosotros enseguida dejamos lo que estamos haciendo y enseguida mostramos atención a ellos, aunque sea para darles el sermón de la montaña o para lanzarles la sandalia, pero terminamos prestándole más atención, verbal o física. Y conductas positivas nosotros las ignoramos, como cuando, por ejemplo, arregló su habitación solo, se portó muy bien en la escuela ese día. Y quisiera dejarles una pregunta. ¿Nosotros prestamos la misma atención al niño cuando se porta bien que cuando se porta mal? ¿Ya? Sin pensarlo, los padres, nosotros los padres, somos quienes reforzamos las conductas negativas de nuestros niños. Esto nos vamos dando cuenta a medida que va la terapia y es muy satisfactorio cómo los niños pueden ir avanzando, ¿no? Cómo pueden ir manejando, porque les había dicho que ellos van a ser los arquitectos de la conducta de nuestros niños. Esto es importante porque una vez que está bien aprendida las leyes de la conducta, les puede servir a lo largo del proceso de la crianza de nuestros hijos y no necesariamente de nuestros niños que pueden tener esta condición, sino de nuestros niños en general. Ayuda muchísimo. Hasta se la puede aplicar a los esposos para incrementar conductas positivas y les aseguro que ni cuenta se van a dar. Terapia sistémica familiar. Bueno, este es un enfoque que trabaja con familias para fomentar cambios positivos. Siempre debe estar involucrada la familia en el proceso terapéutico. En este tipo de terapia se enseña técnicas de regulación emocional, pero a los padres, ¿sí?
Ahora mismo por estas circunstancias que estamos viviendo, algunas personas, muchas personas, están afectadas. Los niños son muy perceptivos, ellos absorben muchísimo las emociones. Por ejemplo, se le enseña a la familia que una cosa es la conducta y otra cosa es el niño. Es decir, el niño no es la conducta, ¿sí? Y nosotros no debemos atacar al niño, sino debemos atacar la conducta disruptiva. Les voy a poner un ejemplo. Solemos decir los padres, nuestro niño es malcriado. Podemos cambiar y decir, tiene conductas inapropiadas. O tal vez podemos decir, es perezoso, desordenado o vago. Más bien podemos decir, mi hijo no sabe gestionar bien su tiempo. ¿Se ven cómo cambia el sentido del concepto de cómo imaginamos a nuestro niño, de cómo miramos a nuestro niño? Y esto nos ayuda a reaccionar de una manera más saludable ante sus conductas disruptivas y salir bien librados del apuro y no ser parte muchas veces del problema, ¿ya? Bueno, la terapia psicopedagógica es un conjunto de prácticas en el contexto escolar relacionada con el aprendizaje. Se basa en la intervención específica de habilidades y destrezas que afectan los déficits relacionados con el trastorno. Está orientada a la nivelación de competencias curriculares. Se basa en lograr que el alumno recupere su nivel de conocimientos relativos a su edad y su grado escolar. Aquí también intervienen muchísimo lo que son adaptaciones curriculares, que pueden ser permanentes o transitorias de acuerdo a la etapa o de acuerdo a la severidad de su condición. Se puede observar cómo se conjugan la terapia farmacológica con la no farmacológica. Las dos son muy importantes para el manejo de nuestros niños. Definitivamente la una depende de la otra, no pueden estar por separado. Por eso es la importancia de un equipo multidisciplinario como el que conformamos en nuestro Centro de Especialidades Neurológicas y Nutricionales de Niños y Adolescentes, que está conectado, que hablamos del mismo idioma. No hablamos del mismo idioma. Nosotros discutimos nuestro caso desde nuestra experiencia, nuestra perspectiva profesional y defendemos a nuestro paciente desde nuestro punto de vista, con el único objetivo de llegar a un consenso y sacar adelante a nuestro niño. Padres, como padres quiero que se sientan seguros, que nosotros como expertos no estamos aislados, siempre estamos en constante comunicación, notificamos el avance de nuestros pacientes, por ejemplo, al doctor Astudillo para que regule la medicación según su criterio. Tal vez a la doctora Paola considere una reevaluación neuropsicológica, o tal vez en el área de psicología se reajuste la terapia. Pero siempre nosotros vamos a actuar en favor del mejoramiento de nuestro paciente, ¿sí? Ahora quisiera que pasemos un momento con el doctor Nicolai Astudillo, quien nos va a hablar del protocolo de atención que manejamos nosotros en SENA, doctor. Muchísimas gracias, doctora Eliana. Es importante señalar que tras toda la información que ustedes han recibido, aún nos falta la parte de la información nutricional, que se dará en un momento más. Pero lo que queremos es enseñarles cuál es el proceso que nosotros hacemos en SENA, en nuestro centro, cuando tenemos algún pequeño con sospecha de este trastorno de TDA. Entonces, al inicio la sospecha diagnóstica, como ya lo dijeron algunos colegas, precisamente son de familiares o de profesores o padres o cuidadores. Es decir, la señora que pasa con el niño, el familiar, la abuelita, la tía que pasa a cargo del niño, quienes hacen la primera observación, en la que el niño parece ser algo distraído y de pronto en la consulta inicial y evaluación multidisciplinaria tiene que ser hecha por pediatría. Lo habitual es que los niños pasen inicialmente al médico pediatra y el médico pediatra es el que hace la sospecha inicial, aunque a veces pueden ser derivados directamente a neurología pediátrica o a psicología. Nosotros en el protocolo SENA sugerimos que siempre sea hecha una evaluación directamente por pediatría y reconocer algunos otros factores que podrían ser, más allá de los neurológicos o emocionales, el causante de este TDA. Perdón. Cuando nosotros sospechamos ya del TDA, el diagnóstico tiene que ser hecho por neurodesarrollo y por neuropsicología.
Es decir, existirá la sospecha diagnóstica, pero quienes harán las pruebas confirmatorias será el especialista en neurodesarrollo o neuropsicología y también con el apoyo de neurología pediátrica. Entonces, en este momento se puede diagnosticar de TDA o, a su vez, desechar el diagnóstico de TDA. Después de este momento, será derivado en neurología pediátrica y se pensará si es que existe alguna sospecha de una lesión orgánica o una comorbilidad. Es importante acá, hay una pregunta que vamos a responder al final acerca de si es que existe alguna relación entre el traumatismo craneoencefálico y el déficit de atención y hiperactividad. Este punto en el que nosotros sospechamos sobre una base orgánica o una comorbilidad destaca en el hecho de que a lo mejor si alguna circunstancia neurológica puede explicar el déficit de atención y hiperactividad, y comorbilidad se refiere a aquellas circunstancias que están asociadas al TDA. Ya se va a hablar de algunas de ellas, pero las comorbilidades o problemas asociados al déficit de atención y hiperactividad de origen neurológico podrían ser, por ejemplo, la epilepsia. Hay muchos niños que pueden tener también epilepsia adicionalmente al TDA y en ese caso necesitarán tratamiento farmacológico. Bajo estas circunstancias se hará una evaluación complementaria en donde se realizará una examinación foniátrica, una evaluación del comportamiento, una evaluación por terapia ocupacional, terapia física y evaluación de integración sensorial. Y se diseñará, como ustedes ven hacia el lado derecho, un plan de intervención, precisamente basado en estas evaluaciones, tanto en la parte física, ocupacional, lenguaje, nutrición, también la parte psicopedagógica, en la terapia cognitivo-conductual o familiar sistémica. Y finalmente hemos añadido un paso importantísimo en la línea de intervención, que es la devolución de información, es decir, una charla por el equipo SENA con los padres. Generalmente este proceso es el más difícil de cumplir, inclusive en la gran mayoría de instituciones en el mundo, por la disponibilidad tiempo de los profesionales y en relación a la organización de tiempo y coordinación. Pero cada vez trabajamos para que esto sea factible. A continuación, el licenciado Víctor Altamirano les va a ayudar con la parte de terapia ocupacional, terapista ocupacional, y les va a ayudar a alguna información interesante sobre algunas intervenciones en la parte física. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer a ustedes, papitos, que se han dado un tiempo y compartirlo con nosotros en esta tarde. Bueno, nosotros tomamos directamente todo lo que es el TDAH de acuerdo a las recomendaciones que nos dieron muchos maestros y, bueno, mamitas también, de que su niño está comportándose tal vez de una manera muy agresiva, y con mucha hiperactividad. Esto tanto en casa como lo era en la escuela, ¿no? Bueno, el trastorno de déficit de atención nosotros debemos tomarlo como es algo que nuestro niño no quiso tenerlo, ¿no? O sea, eso tenemos que tenerlo en claro. A nuestro niño nosotros le podemos pedirle, exigirle, ¿sí? A veces hasta retarle o castigarle, pero hay que recordar que ese trastorno viene directamente dado desde su cerebro, ¿no? Es algo que él generalmente no lo va a poder controlar si no tiene la ayuda necesaria o recibe lo que es la estimulación adecuada. Es más, estas manifestaciones se van a intensificar si es que nosotros inclusive gritamos a nuestro hijo o lo reprendemos mucho más o le ponemos sentado en una esquina, él tal vez no las pueda mantener y no va a entender por qué lo estamos haciendo así, y lo único que vamos a ocasionar es que él se vuelva con un carácter un poco más irritable. Listo. Como ya nos mencionó la doctora Iliana, es crucial una buena intervención que hagamos con nuestros niños, ¿no? Esta buena intervención debe ser dada especialmente por un equipo multidisciplinar, ¿sí? Y guiada para que nuestro niño en la escuela, en su diario vivir, tenga un desempeño óptimo. Y después de esto, de este trayecto de la escuela a casa también, la área de ocupación que él tenga sea de una respuesta adaptativa específica para la edad de él y de la mejor manera. El buen ambiente es algo, sin duda a la duda, súper importante, es decir, el contexto en que nosotros tengamos a nuestro niño. Recordar que él debe sentirse protegido, amado, querido, ¿no? Es muy, muy importante. Y una cuestión que nosotros tenemos que tener muy en cuenta como padres es perseverar, ¿sí?
tenemos que ayudar a nuestro niño en relación a todas las recomendaciones que nos pueda ofrecer tanto la escuela, el departamento del DS, la profesora, el terapeuta, el médico, y lo que vamos a alcanzar realmente es el éxito con nuestros niños, ¿ya? Bueno, estas son unas de las observaciones que nos han hecho llegar los maestros y bueno, sin duda tal vez también pase en casa si es que comparten con primos, hermanos, ¿sí? Vecinos. Bueno, el niño molesta frecuentemente a otros, ¿no? Discute igual con sus pares, carece de sentido de reglas de juego limpio y le dificulta mucho las actividades cooperativas. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estas actitudes tienen que ser cambiadas, directamente abordadas desde la psicoterapia, que es lo que una de las que ya mencionó la doctora Iliana, unas de las técnicas que nosotros tenemos. Pero adicional a esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro niño, sí, tiene que tener un muy buen estado de alerta para que le permita captar la orden directamente. Ahora, el trastorno de déficit de atención también tenemos que ver que viene acompañado de otras cosas, como por ejemplo, tal vez se les haga recurrente que nuestro niño le moleste ponerse cierta ropa, cierta textura, le moleste llevarse cosas a la boca, tal vez no le gusta la textura de la piña, de la sandía, del arroz, de la carne, ¿sí? Porque este trastorno también infiere en lo que son las actividades de la vida diaria del niño, su alimentación, el vestido, su aseo inclusive, tal vez no le guste mucho el agua caliente, tal vez necesita que esté tibia. Ese tipo de cosas también le pueden hacer a él tomar ciertas actitudes hacia nosotros. Y les voy a explicar esto en las siguientes diapositivas. Bueno, esto vendría a ser lo que son los comportamientos en el aula y estoy seguro que ustedes ya los han escuchado muchísimo. El moverse y el balancearse nos puede estar indicando que nuestro niño está recibiendo demasiados estímulos desde el exterior, es decir, tiene la luz de un foco, la luz directamente del sol, tiene a niños que están a su alrededor, tiene una banca de metal o madera que le está haciendo sentir su cuerpo, tal vez está pasando un bus por afuera, está pitando, son demasiados estímulos, ¿sí? Él está cogiendo un lápiz y su cerebro no lo está asimilando de una manera adecuada. Es decir, que los estímulos que está recibiendo desde afuera, adentro se desorganizan totalmente y él no puede encontrar una manera para dar una respuesta adaptativa correcta hacia lo que está pasando. Es por eso que en ocasiones también el niño no puede poner atención y no es porque él no quiera, sino que hay muchísima información que él está recibiendo y su sistema nervioso central no está captando de manera adecuada. Ahora, nosotros como terapeutas ocupamos muchísimo el enfoque de la neuroplasticidad y esta foto me pareció muy interesante, papitos, que la vean. Ustedes pueden ver en el primer cuadro donde dice en la parte inferior redes neuronales antes de la estimulación. Esas son neuronas, fotos de neuronas. Ustedes pueden ver que ahí solo hay dos y hay unas pequeñas hilachas ahí en la parte posterior. Vemos que en la segunda foto, justo en la de en medio, las redes neuronales 2 semanas después de la estimulación han empezado a engrosarse un poquito más y hay un poquito más de hilachas en la parte posterior. ¿Qué pasa en la última fotografía? Son 2 meses después de que el niño empezó su estimulación. Ustedes pueden ver que hay millones de como hilachitas, como hilitos atrás. Estas hilachitas lo único que son sinapsis que nuestro cerebro ha creado. Es decir, nuestro cerebro ha creado y ha aprendido, ¿sí? Esto es lo que nosotros hacemos en rehabilitación, ¿sí? Esto es lo que nosotros le indicamos a nuestro niño. Entonces nuestro niño va a tener muchísimas más conexiones y eso a qué le va a servir, a que él pueda adaptar y dar mucho mayor tiempo de atención, una respuesta adaptativa hacia algún determinado estímulo adecuado. Es decir, que si mi niño antes ponía atención 5 segundos, ahora ya lo está haciendo y lo pone como 20 segundos más. ¿Sí? Esto es lo que nosotros hacemos en terapia.
Consecuentemente, lo que nosotros también hacemos como para aumentar que estas sinapsis existan, se creen, perdón, estimulamos también nuestros sentidos, muy aparte de los sentidos que ustedes conocen, que son la vista, el tacto, el oído, el olfato. Tenemos dos sentidos más de los que vamos a hablar y que generalmente se encuentran afectados a nuestros niños con TDAH. Uno es el sentido vestibular, ¿sí? Y el otro es la propiocepción. En esta imagen, ustedes pueden ver, es un estudio que se realizó en la Universidad de Miami, Florida. La relación entre movimiento y mejora de atención ha sido evidenciada en este estudio. Los resultados concluyen que cuando el niño hiperactivo está en movimiento, presenta un mayor nivel de alerta y mejora el rendimiento académico. Es decir, como nos mencionó una profesora en la otra ocasión, yo coloco a mi niño que pinte y él lo hace en 5 segundos porque pinta súper rápido. Pero si nosotros le damos un estímulo a nuestro niño, en este caso de una manera propioceptiva y vestibular, vamos a bajar, en este caso, el nivel de excitación neuronal que él tiene y vamos a ir de a poco regulándolo hasta que el niño pueda mantener y pintar de una manera correcta y ya no se salga del dibujo, tal vez inclusive pueda copiar de la pizarra, ¿sí? Esto después de verificar todos los sentidos que tiene el niño, ¿no? Estas son adaptaciones que se vienen realizando en las escuelas. Ustedes también, si es que es posible, lo pueden replicar en casa. Bueno, las del pupitre con bicicleta es un poco difícil, ¿no? Miren, la banda elástica directamente puesta en las patitas de la silla ayuda mucho a que nuestro niño... Ya, bueno, vemos aquí el asiento inflable también, ¿no? Que viene a ser algo similar. Es decir, que nuestro niño comienza a tener mayor perspectiva directamente de la parte de todo lo que es sus muslos y su columna. Y el chaleco de peso, que es algo muy interesante, se ha visto que nosotros si colocamos, inclusive puede estar cargado el niño una mochilita, eso le da mucho más tacto profundo, es decir, como que lo estuvieran abrazando. Y nuestro niño va a dar una respuesta adaptativa mucho mejor hacia el estímulo que le estemos dando, ¿no? Ya, ahora es muy, muy importante esta parte. Si es que ustedes desean replicar esto, háganlo con mucho cuidado. No funciona para todos los niños, ¿sí? Recuerden que esto es un complemento a las terapias. Ajá. Si mi niño va a terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, y yo puedo ayudarle de esta manera, excelente. Nosotros trabajamos directamente con un enfoque de integración sensorial. Recordar que los trastornos de hiperactividad, trastornos del espectro autista, síndrome de Down, todos los niños que tienen generalmente cualquier enfermedad neurológica van a tener un trastorno de lo que es el procesamiento sensorial. ¿Sí? Ahora también póngase en el lugar de ellos. Cuando uno como adulto está muy nervioso, es incapaz de focalizar hacia una respuesta correcta. Cuando se asusta, es esto lo que generalmente les pasa a ellos. A veces están muy nerviosos y no pueden darlo, o simplemente cogen y hacen lo más rápido que pueden. Entonces hay que tener en consideración que también los estímulos tal vez no estén manejándose de una manera adecuada, ¿no? Bueno, aquí les dejo, miren, dos videos más para que puedan verlos. ¿Sí? Este es un video muy interesante, ¿no? Todos los niños que ustedes están viendo ahí, todos tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y miren cómo cambiaron, ¿no? Después de colocar ciertas adaptaciones a nivel académico o en su casa. Muy buenas tardes, queridos papás. Buenas tardes, compañeros. Soy Ana Altamirano, nutricionista de SENA. En esta tarde vamos a hablar un poquito sobre la alimentación, la gran incógnita que tenemos con todos los papitos cuando estamos en consulta. Vamos a hablar un poquito sobre qué impacto tiene la alimentación durante el tratamiento de este trastorno. Si bien es cierto, no hay todavía algún estudio ni tampoco evidencia que nos diga exactamente cuáles son los alimentos que todos, como por tanto profesionales como papás, debemos restringir a nuestros niños, pero sí se ha visto mejoría cuando suprimimos ciertos grupos de alimentos.
Entonces sí es importante que advertirles como primera instancia durante la consulta es que nosotros no vamos a restringir algo específico, y cuando restringimos esto específico es algo mágico y hay un cambio en el comportamiento de nuestros hijos. Sin embargo, tanto dentro del trastorno como un niño sin trastorno, el consumo o la carga de azúcares en su cuerpo produce efectos en su comportamiento. Eso lo sabemos todos, especialmente a partir de cierta hora del día hasta la noche, y tiene una interferencia en el control del sueño. Entonces es por eso que se recomienda dentro del tratamiento restringir tanto azúcares como lácteos. ¿Por qué? Porque estos alimentos entran como una explosión en el cuerpo de nuestros niños, haciendo que ellos tengan muchas reacciones, muchos estímulos ante esta carga altísima de azúcar, y ellos se manifiesten, puede ser de una manera irritable, puede ser con insomnio, puede ser de una manera de inatentos. Entonces siempre vamos nosotros como papás, es importante que sepamos qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños durante su alimentación. Como les decía inicialmente, nosotros no tenemos algo específico que nos diga, este alimento es prohibido para todos los niños con TDAH. Esto no existe y no vamos a encontrar en ninguna parte algo específico para cada uno dentro del tratamiento nutricional. Sin embargo, siempre les digo a ustedes, papitos, en la consulta, es que ustedes mismos son los propios nutricionistas de sus niños al momento de tratarles la parte de la alimentación en su trastorno. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta que al ingerir después, tras ingerir algún alimento específico, mi niño se pone mal. Antiguamente se creía que también se debía restringir algunos alimentos con colorantes, porque estos hacían que ellos tengan algún cambio en su comportamiento. Ahora eso sí se ha descartado, pero lo que sí se mantiene todavía en tema de duda es los azúcares y los lácteos. Es por esto que ustedes van a dar cuenta si es que sus niños, tras ingerir alimentos con alto contenido de azúcar o alimentos lácteos, provenientes de lácteos y derivados, tienen algún tipo de reacción en su comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero siempre? Vamos a hacer un diario de alimentos. Esto es algo muy importante en la vida de sus niños, porque así podemos darnos cuenta específicamente a mi hijo qué le está sucediendo. Porque no es lo mismo lo que le sucede a mi hijo, lo que le sucede a su compañerito que también tiene el trastorno. Entonces, muchas veces los papás en consulta me dicen, pero doctora, a mí, el amiguito, me dicen que él ha mejorado bastantísimo después de haber suspendido los azúcares y haber reemplazado por stevia, por ejemplo. Pero a mi hijo no le pasa eso. Exactamente, porque no se puede tratar a todos en masa, a todos en bloque. Entonces, por eso es que yo voy a llevar un diario de alimentos indicando hoy, lunes, mi hijo comió tal cosa, por ejemplo, un yogur. ¿Qué pasó después de comer este yogur? ¿Cuántas horas más tarde tuvo la reacción? Voy a seguir registrando esto, y también cuántos alimentos yo voy repitiendo siempre. O sea, si es que yo a mi hijo todos los días le doy plátano o banano o guineo, como quieran llamarlo, entonces voy a detectar que hay un cambio en su comportamiento, incluso hasta un comportamiento adictivo por cierto tipo de alimentos, que no necesariamente provienen de los azúcares o de los lácteos. Ejemplo está en los bananos, siempre van a querer consumir bananos. Ahora bien, es importante también que sepamos que no todo comportamiento de los niños es producto de un alimento. También pueden haber otros factores que han hablado ya en esta charla los compañeros, y es que puede ser por falta de sueño, puede ser porque algo no le gusta al niño, etc. Entonces siempre vamos a estar nosotros no solo culpándoles a los alimentos, sino también necesitamos saber qué está sucediendo en el entorno. Ahora, también es importante que sepamos que los niños no establecen una rutina alimentaria por sí solos. Somos los papás quienes debemos establecerles patrones alimenticios para que ellos tengan hoy buenos hábitos hasta la edad adulta. Entonces, no es mágico que ahora yo le voy a enseñar a mi hijo a comer 5 comidas al día y ya, él va a comer por siempre así. Debemos acompañarles en su alimentación hasta que ellos sean adultos. Por eso es que los patrones de la casa, los patrones nutricionales de la casa son muy importantes a la hora del tratamiento de los niños, porque ellos hacen todo por fijación. Si yo veo que mi papá está consumiendo una bebida gaseosa todos los días en la mesa, entonces yo también necesito consumir eso. Eso es parte del hábito en mi casa. Entonces es un llamado de atención a los cambios de hábitos alimenticios de la casa. Cuando vienen a la consulta, yo no les pregunto qué comió el niño, sino les pregunto qué comió en la casa la familia. Porque
el niño, ya les digo, ellos no tienen las posibilidades ni los medios para traer los alimentos a casa primero, y segundo, tampoco los preparan. Entonces, debemos nosotros informarnos cuáles deben ser los hábitos alimenticios saludables familiares y en ellos incluirlos a los niños con sus ciertas restricciones, en este caso de azúcares y lácteos. Por eso es que cada niño necesitamos individualizar el tratamiento. Además, sabemos que los niños están constantemente en crecimiento y una restricción muy drástica podría obstaculizar o obstruir su crecimiento y su desarrollo. Por eso es que no podemos nomás informarnos por internet, ver una dieta en el trastorno y aplicárselos a los niños, porque como les digo, nosotros necesitamos primero en la consulta hacer una evaluación nutricional completa. Utilizamos una técnica que se llama bioimpedancia eléctrica con una máquina que se llama InBody. Esta máquina lo que hace es escanear el cuerpo totalmente y podemos evaluar así cómo están las reservas musculares, cómo están las reservas proteicas, cómo están reservas de minerales, cómo están proteínas, cómo están los líquidos en su cuerpo, y en base a este diagnóstico individualizado, expuesto en las tablas de crecimiento, podemos determinar un diagnóstico específico para el niño y cuál va a ser su tratamiento adaptado a la conducta alimenticia de la casa. Sí hay un cierto déficit de omegas en su cuerpo y de vitaminas, es por eso que nosotros sí suplementamos con omegas, sí suplementamos con vitaminas, especialmente con vitamina D, que es la que está ligada estrechamente al crecimiento porque nos ayuda a fijar el calcio en los huesos. De ahí, darle un suplemento multivitamínico comprado en farmacia o comprado en algún lado y darle arbitrariamente también es un error. Ya así sea que solo son vitaminas, no. Necesitamos siempre tener la supervisión y tutoría de un profesional, especialmente del área de nutrición. También es muy recomendable utilizar el gluconato de zinc o algún suplemento de zinc, pero esto se hace en base al cálculo del peso de cada niño. Por eso es que vuelvo a insistir en lo mismo, necesitamos siempre individualizar el tratamiento. No lo que incluso entre hermanos, ¿no? No lo que le sirve al hermano mayor, le va a servir al hermano menor. Siempre necesitamos individualizar incluso hasta en porciones. Entonces, con esto quiero dejarles un poquito más en claro a los papás y más tranquilos, es que específicamente no hay un alimento que debamos restringir y que va a ser milagroso para el tratamiento del niño, pero sí va a ser un coadyuvante al tratamiento médico y al tratamiento terapéutico que ya han mencionado los compañeros. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Altamirano por su intervención en la parte nutricional. Para nosotros es un gusto presentar este libro. Algunos de los padres ya lo tienen disponible, sin embargo, les hago una invitación al resto de papitos que no disponen de este libro. Es un trabajo que lo hicimos a lo largo de 2 años con personal de salud del Hospital San Francisco y es información precisamente para padres, maestros y cuidadores sobre el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Así que si requieren el texto, podrían pedirlo a través de nuestras redes, SENA o de las fanpage. También lo podrían solicitar con muchísimo gusto. Vamos a avanzar. Esta conferencia también ha sido realizada con una alianza con Seguros Suárez. Tenemos aquí la presencia de Jonás Rodríguez, el representante de Seguros Suárez, quien nos va a hablar sobre los planes que podrían ser útiles para sus niños. Hemos considerado dar un espacio para este tema tan importante para la salud de la familia y de sus niños. Chévere, Nicolai, muy buenas noches ya a todos los papás, al grupo de SENA, muy buenas. Para mí es importante poder mencionarles sobre todo la alianza estratégica que estamos teniendo con SENA y sobre todo a qué se dedica Seguros Suárez, ¿sí? Entonces, Seguros Suárez es un broker de seguros y especialmente está tratando en esta temporada de ofertar diferentes productos en lo concerniente al tema de seguros de salud en especial. Sabemos que, como ustedes, papitos y mamitas, la salud dentro, sobre todo de nuestra familia, es bastante importante y ya deja de ser un seguro de salud algo costoso a ser una necesidad, más bien.
¿sí? Nosotros como Seguros Suárez trabajamos con diferentes compañías en el tema de seguros de salud. ¿Qué es un seguro de salud? Para que ustedes lo puedan saber, es un seguro que les va a cubrir cualquier tipo de diagnóstico por parte de un doctor, ¿sí? Este diagnóstico obviamente puede ser una enfermedad o puede ser un accidente, y todo lo concerniente a un proceso de tratamiento de esta enfermedad o de este accidente, es decir, consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, operaciones y demás, lo va a costear el seguro de salud, ¿sí? Entonces, es bastante importante. Formamos planes, tenemos planes individuales, tenemos planes familiares, tenemos planes corporativos. Las coberturas que se van dando dentro del seguro de salud son tanto hospitalarias como ambulatorias. Hospitalarias cuando se presenta de que el paciente se puede quedar más de 24 horas dentro de un hospital en su tratamiento en sí. Y el tema ambulatorio cuando son específicamente consultas, medicamentos, exámenes de laboratorio y exámenes de imagen, ¿sí? Esta póliza de seguros de salud, aparte de cubrir todo eso, viene incluido el tema de maternidad también. Todos los costos relacionados al tema de maternidad que van dependiendo de los productos desde $2,000 hasta $7,500, con todas las consultas que se vengan dando en el tema de maternidad o específicamente para el parto también. Sí, un seguro de viajes incluido, lo cual quiere decir que mientras pueda salir del país también va a tener cobertura, si en caso de sufrir cualquier tipo de inconveniente. Un seguro de vida, atado al seguro de salud en caso de fallecimiento del titular, servicio exequial y demás promociones que nosotros estamos trabajando. Aparte, como Seguro Suárez, lo que queremos dar es un valor agregado y estamos con los clientes que se puedan afiliar a nosotros, ¿sí? Ofertándoles diferentes propuestas como beneficios, como consultas nutricionales gratis, que lo podemos trabajar directamente con el equipo de Sena, o consultas que se les vaya dando también al equipo de Sena en los diferentes temas que vaya interviniendo. Entonces, es de vital importancia, como les decía, porque sabemos del sistema de salud, cómo está de complejo ahorita, y es importante respaldarse de un seguro de salud privado que lo pueden hacer directamente con su médico de cabecera, su médico familiar, como ustedes ya están asociados al grupo de Sena, ¿sí? También les va a cubrir. Eso es todo en este sentido por parte de Seguro Suárez. Voy a dejar mis contactos, con todos les voy a estar molestando por ahí con alguna información después a través de un mail para que puedan acceder, cotizar y ver si todo este grupo de promociones que nosotros estamos dando y de seguros les beneficia a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Jonás, por la información entregada. La verdad es que hemos querido dar a conocer este tema porque es importante, sobre todo en aquellos niños que requieren intervenciones a largo plazo, y pues un seguro puede minimizar, como ustedes, papitos, conocen, la gran inversión que resulta tratamientos a largo plazo, como en sí mismo significa el déficit de atención y hiperactividad. Para finalizar, es un gusto para nosotros presentar acá la información. Estos son unos códigos QR que ustedes pueden escanear con sus teléfonos y les va a llevar a la página web de Sena, que les voy a escribir acá en el chat al rato, es www.sena.center, y mi página personal, que es www.neuropediatraecuador.com, que es la página de neuropediatría. Muchísimas gracias con todos. Es para nosotros un gusto haber podido compartir este material.